Dios le bendiga más. Cuando yo iba a preparar el mensaje para la iglesia, yo quería preparar un mensaje que fuera más, yo sé que a nosotros nos encanta cuando uno escucha y descubre cosas nuevas en la palabra. Es algo que nos fascina porque uno lo mira y uno dice, yo no lo había visto así, pero bíblicamente estaba ahí. Pero muchas veces nos encanta eso y lo que es extraordinario, que ya lo hemos normalizado, lo vemos como algo común, como puede ser el tema de la oración. Y para la iglesia yo quería traer un tema que era sobre la salud de la iglesia. Y pensando en eso, yo me puse a concluir que las iglesias mayormente se están enfermas por la falta de oración. Y llegando a esa conclusión, quise venir a predicar esa noche sobre la oración de los santos. La oración de los santos. Amén. Hoy vamos a ver cómo es que se debe de orar bíblicamente, o por decirlo de una forma, cómo oraban los santos hombres de Dios. Amén. Entonces, una iglesia sana, primeramente, es una iglesia que ora, porque la oración es estar en comunión constantemente con Dios. Una persona que solamente estudia a Dios pero no ora, es una persona que lo está estudiando como si fuera una materia. Pero cuando tú oras con Dios, entonces tú te relacionas con Dios y ya no es solamente cargándote de información nueva, sino relacionándote con un Dios que está vivo. Amén. Entonces, la oración es algo que en el creyente tiene que ser algo muy común. No es una cosa como que si yo quiero, yo oro y aquel hermano no ora. Porque bíblicamente la oración es un mandamiento. Por ejemplo, en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, la palabra dice, orad sin cesar. Y nos damos cuenta que no está diciendo, si quieren pueden orar. Pablo les da un mandamiento directo, orad sin cesar. O sea, es una oración constante y la vida del cristiano es una vida que constantemente se debe basar en la oración. Amén. Pero también vemos, y eso lo vamos a buscar en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 16. Santiago capítulo 5, verso 16. Nos damos cuenta que la oración no es solamente una plegaria para mí mismo, sino que también yo debo de pedirle mis plegarias a Dios por lo demás, por la iglesia en comunión. Dice la palabra en el verso 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, mis hermanos, nos damos cuenta que bíblicamente no solamente debemos de estar orando por nosotros mismos, sino también debemos de estar orando por los demás. Bíblicamente, como dice la palabra, y no solamente lo dice aquí, porque también Pablo le enseña en la carta de Gálatas que debemos de llevar la carga los unos de los otros, y esas cargas también se llevan en las oraciones que hacemos por los hermanos. Entonces, mis hermanos, hay una cosa importante también que vemos aquí, y es que la oración tenemos que hacerla creyendo en Jesucristo. Hay una cosa, déjame ver si yo lo anoté aquí o no. Sí, por ejemplo, ahí dice, al final del verso dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero ¿por qué es que la oración eficaz del justo puede mucho? Si nos leemos el verso 15, dice, la oración de la fe, perdón, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Entonces, si nos damos cuenta, hay una cosa muy importante. ¿Quién es que lo va a levantar al enfermo? Es el Señor. Entonces, cuando nosotros oremos, tenemos que orar creyendo en que el Señor es que lo va a sanar. No es por mis palabras bonitas, no es que yo tengo un buen léxico para orar, no es que yo tengo carisma y que tengo mucho ánimo para orar, porque sabemos que en la iglesia de Cristo hay de todo tipo de personas. Desde personas que hablan pausadamente, tranquilos, no pueden hacer la voz, a otros que solamente saben predicar alzando la voz. Pero la oración eficaz del justo es la que puede mucho, creyendo fielmente en Jesucristo.
Entonces debemos de creer que la oración de nosotros son respondidas y quien nos responde a esas oraciones es el Señor Jesucristo. Y tenemos que hacerlo creyendo en Él. Amén. Ahora sí, vámonos al libro de Marcos, capítulo 11, versos 23 y 24. Libro de Marcos, capítulo 11, versos 23 y 24. Amén. Dice la palabra de Dios: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y echa en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que recibiréis y os vendrá. Fíjense bien que Jesús pone una condición en cuanto a la oración. Dice, todo lo que nosotros pedimos al Padre en su nombre, no dudando en nuestro corazón, sino creyendo, todo lo que pedamos al Padre, Él nos los dará a nosotros, mis hermanos. Pero tiene que ser así, con esa condición. No podemos venir pedirle al Señor dudando en nuestro corazón de la capacidad que Dios tiene de hacer y que no hacer. Y mis hermanos, en cuanto al poder de Dios, no podemos tener duda alguna. Porque vemos cómo Dios, aún en la creación, con el simple soplo de su boca, dijo, sea la luz, y automáticamente fue la luz. Y cuando fue creando todo, todas las cosas que la venía haciendo con su palabra. Y todo lo que él hacía veía que era bueno. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros le pidamos a Dios, no dudemos en el corazón de nosotros de que Dios no puede hacer una cosa. Porque los fariseos llegaron a hacer eso. Cuando un paralítico, el cual vino y le dijeron, y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, los fariseos dudaron de Jesucristo en cuanto a la autoridad que tenía para perdonar pecados. ¿Y qué es lo que le dice Jesucristo? ¿Qué es más fácil para el hombre? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decirle a este paralítico, levanta, toma tu lecho y vete? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, le dijo el paralítico, levántate, toma tu lecho y vete. ¿Y qué fue lo que pasó? La Biblia dice así, al instante, él se levantó, tomó su lecho y se fue. Y eso es increíble, mis hermanos, porque póngase a meditar. No estamos hablando de una persona que tenía sueño y que estaba cansado. Estamos hablando de una persona que era paralítica, una persona que no se podía levantar, una persona que humanamente y científicamente es imposible que se levante en la condición que tiene. Y lo que más me impresiona de todo eso es que una vez que se levantó, se fue, tomó su lecho y se fue. O sea, lo que me impresiona de eso es que si yo nunca me hubiera parado y una persona con la autoridad divina me dice a mí, levántate, toma tu leche y vete, yo me levantaría, pero quisiera quedarme ahí con ese Señor. Sin embargo, él obedeció al pie de la letra la palabra que Cristo declaró. Tomó su lecho y se fue, para que vean que el poder de Dios, que la palabra de Dios tiene poder. Por lo cual, mis hermanos, no dudemos del poder de Dios en lo que puede y no puede hacer. Y siguiendo con la oración, mis hermanos, el mayor ejemplo que tenemos nosotros fue Jesucristo. Jesucristo fue un hombre totalmente de oración. Y lo vemos en todas las escrituras. Por ejemplo, en Lucas 5:16 dice que él se apartaba a lugares desiertos a orar. En Mateo 14:23 dice que él subió al monte a orar. Si nos vamos a Lucas 16:12, dice que fue al monte y oraba y pasaba toda la noche orando. Y mis hermanos, él hizo esa oración para la elección de los 12 apóstoles. O sea que aún para las decisiones que él iba a tomar aquí en la tierra, aunque él sabía desde el principio todas las cosas, él se le encomendaba a su Padre. Y pasaba la noche entera orando. Y también en Marcos 1:35 se levantaba muy de mañana, aún siendo oscuro, a lugares desiertos a orar. O sea que Jesucristo, tanto en el día se la pasaba orando, en la noche se la pasaba orando, en la madrugada se la pasaba orando, muy de mañana, antes que saliera el sol, se la pasaba orando. Y cuando terminaba de predicar un sermón, también se la pasaba orando. Cuando estaba angustiado en el monte Getsemaní, se la pasó orando.
Si vemos la vida de Jesús por todos alrededores, nos daremos cuenta que Jesús era un hombre de oración. Y no solamente él, también los apóstoles. Porque aquí es lo que dice el libro de Hechos, me parece en el capítulo 2, cuando hablan del diaconado y el obispado, que él dice, no es justo que nosotros nos dediquemos a atender a las viudas. Busquen hombres idóneos, llenos del Espíritu Santo, para que vigilen, para que cuiden a las viudas y las ancianas. Mientras tanto, nosotros, o sea, los apóstoles, nos dedicaremos a la oración y a la prédica. Entonces, aún los apóstoles también se dedicaban a lo que era la oración. Y hay una cosa interesante, mis hermanos, aún en la historia, todos los grandes hombres que se han destacado eran hombres que podían tener diferencias doctrinales, podían tener mucha diferencia en modo de pensar, pero había una cosa que tenían todos ellos en común, y era que eran hombres de oración. Entonces, mis hermanos, tú y yo podemos tener diferencia en un punto de un verso bíblico u otro, pero en algo que debemos de tener idéntico nosotros es que debemos ser hombres de oración. Porque Jesucristo fue un hombre de oración, los apóstoles fueron un hombre de oración y la iglesia siempre fue una iglesia de oración. Por lo cual nosotros como parte de la iglesia tenemos que ser iglesia de la que ora. Amén. Y me faltó decir también en Juan 17, cuando Jesús está orando por los discípulos, o sea que también intercedía por los discípulos. Entonces, nosotros debemos de partir. Amén. Amén. Entonces, hay una cosa que me llama la atención. Jesús era un hombre de oración y todo lo que él pedía, lo pedía no dudando en su corazón. Siempre creyó en la voz del Padre en lo que hacía. Entonces, algo que me molesta muchas veces cuando yo veo a personas de la iglesia que dicen cosas que me molestan, aunque no se lo hago expresar, sinceramente me molesta un poco. Porque que una persona del mundo lo diga, yo no tengo problema alguno con eso, pero que una persona que se llame ser cuerpo de Cristo diga esa cosa me molesta un poco. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, es que yo no tengo paciencia, o que vienen y dicen, yo no puedo perdonar a fulano, o no tengo sabiduría, y empiezan para predicar, no puedo hacer eso una u otra cosa. Pero siempre dicen, yo no puedo hacer una cosa, pero lo usan con el pretexto de no querer cambiar esa cosa. Porque ¿qué dice la palabra a nosotros? Que le pidamos la cosa al Padre creyendo y Él nos la dará. Porque si tú no tienes paciencia, ¿qué es lo que tú debes hacer? Pedir al Señor que te dé paciencia. Si tú no puedes pedir a una persona, dile al Señor que que trate con tu vida para que tú tengas la capacidad para perdonar a esa persona. Y si tú no tienes sabiduría en tu vida, pues pídele a Dios. Como dice en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 5. Vamos a buscarlo. Santiago capítulo 1, versos 5 al 7. Dice la palabra en el verso 5 al verso 7. Amén. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y fíjese bien la condición que pone el apóstol Santiago. No piense que aquel que pida a Dios dudando va a recibir una cosa, porque es como la ola del mar. Y ustedes saben cómo son las olas del mar. Me imagino que aquí todos, o en su mayoría por lo menos, hemos visto cómo es el mar. Y el mar está lleno de olas que vienen de allá para acá, de allá para acá. Y si el viento es fuerte, las olas son más fuertes y son arrastradas hacia donde el viento las lleva.
Entonces, nosotros cuando dudamos del poder de Dios, somos como esas olas que viene y yo un momento creo en la palabra de Dios, pero otro momento pasa una cosa y dejo de creer. Creo otra vez, escucho una voz y dejo de creer. Y me paso la vida entera dudando de la palabra de Dios, de si Dios tiene poder, si no tiene poder, si Él puede solucionar, si Él no puede solucionar, y me quedo de allá para acá, pero nunca soy definido. Y el apóstol Santiago dice una cosa: no piense que quien tal haga recibirá algo del Señor. Porque Dios dice claramente que debemos de pedir no dudando nada del poder de Dios. Cuando tú dudas del poder de Dios, no pienses que vas a recibir algo del Señor. Entonces, mis hermanos, si tú no tienes paciencia con una persona porque es un poco incómoda, pídele al Señor. Porque verdaderamente el problema que tiene mucha gente o muchos miembros de la iglesia es que al final piden a Dios, pero al final en su corazón están pensando en ellos mismos resolver el problema. Yo no tengo paciencia, le voy a pedir a Dios, pero voy a buscar la forma de tener paciencia. No es así. Tú tienes que pedirle al Señor confiando que el Señor es quien te va a dar esa paciencia. Y así con cada una de las cosas que nos pasan en nuestra vida. Todo lo que te estés pasando a ti, mi hermano, confía en el Señor y preséntaselo delante del Señor. No dudes del poder de Dios. Ahora, mis hermanos, yo ya lo titulé así como la oración de los santos, porque yo quise enfocarme en cómo oraban los santos hombres que encontramos en la Biblia. Y para eso, hay muchos, es verdad, porque encontramos la oración de Ana, la de Daniel, la de Salomón, la de David, la de Nehemías, la de Ana. Hay muchas oraciones y muchas se parecen, hay que decirlo. Pero yo tomo una cuanta para tomarla como referencia de cómo nosotros debemos de orar delante de Dios. Y para eso me gustaría comenzar con Daniel. Vámonos al libro de Daniel, capítulo 6, verso 10. Para empezar con nuestro primer personaje, Daniel. Libro de Daniel, capítulo 6, verso 10. Amén. Dice la palabra: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas en su cámara, perdón, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Si nos damos cuenta, Daniel era un hombre que de verdad era un hombre de oración. 3 veces al día abría la ventana de su cámara, o sea, de su casa, la que daba en dirección a Jerusalén y oraba. Ahora bien, sabemos que Daniel era un hombre de oración, porque se dedicaba a orar y sus oraciones no eran unas oraciones de 2 minutos y terminaba. Él se dedicaba verdaderamente a la oración. Pero hay una cosa que llama la atención, y esa pequeña parte, cuando dice que abría la ventana que daba hacia Jerusalén. Ahora, ¿por qué Daniel cuando oraba abría esa ventana y no cualquier ventana? Porque es posible que su caja tuviera ventana en la cuatro, o sea, en las 4 caras de la casa, por decirlo así. Pero Daniel utilizaba específicamente la que iba en dirección hacia Jerusalén. Y la razón se encuentra por lo que dice en Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 36 al 39. Segunda de Crónicas 36 al 39. Amén. Para ir poniéndole contexto, aquí Salomón acaba de terminar lo que es el templo de Israel. Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 36 al 39. Amén. Entonces,
Salomón acaba de terminar de hacer el templo. Y cuando termina de hacer el templo, levanta la mano y empieza una oración delante de Dios. Y aquí él está orando en el verso 36. Miren cómo dice: si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los entregares delante de tus enemigos, para que los que, perdón, para que los tomaren, los lleven cautivo a tierra enemigo, lejos o cerca. Una pregunta: Daniel estaba cautivo y estaba lejos de su casa. Sin embargo, vemos que aquí Daniel está utilizando el mismo patrón que Salomón enseñó. Seguimos leyendo. Dice: y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron llevados cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en tierra de su cautividad y dijeren: pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubiese llevado cautivo, y oraren hacia la tierra que tú le diste a tus padres, o sea, a Israel, hacia la ciudad que tú elegiste, o sea, Jerusalén, y hacia la casa que yo he edificado en tu nombre, o sea, hacia el templo. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Fíjense bien que Salomón dijo: si ustedes vienen y pecaran en contra de Dios, y por su pecado ustedes fueran llevados cautivos a otra nación, en este caso a Babilonia, si ustedes se arrepintieran de todo corazón y oraren hacia donde queda Israel, más específico en Jerusalén, más específico en dirección hacia el templo, entonces Dios desde los cielos escuchará su plegaria, sus ruegos, y perdonará sus pecados. Entonces, cuando Daniel venía y oraba y abría la ventana hacia Jerusalén, era creyendo en la palabra de Dios, que Dios dijo que cuando ustedes oren en dirección hacia Jerusalén, yo perdonaré sus pecados. Entonces, mis hermanos, lo primero que podemos aprender es lo siguiente: nosotros cuando vayamos a orar, debemos de orar creyendo en la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo se ve eso en nosotros? Porque el caso de Daniel era muy específico porque la ley, vamos a decir, así lo decía. Pero si nos vamos a Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Amén. Dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pregunta hago yo ahora: bíblicamente, ¿cómo Dios nos perdona de pecado? Si confesamos a Jesucristo. Muchas veces nosotros, no voy a decir nosotros, muchas veces personas en su ignorancia quieren hacer cosas para que Dios lo perdone. Por ejemplo, lo de la religión tradicional, si no me equivoco, cuando ellos cometen un pecado, creo que se azotan, se dan golpes, como para, no me acuerdo cómo le llaman eso, pero como para flagelación. Ellos hacen flagelación como enseñar, como para perdón de pecado, pero la Biblia dice: ¿quién se flagela? Por decirlo así. La Biblia dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer es creer en Jesucristo, confesar nuestros pecados, decirle: Señor, contra ti hemos pecado, he hecho tal cosa, perdóname, en tus misericordias yo confío de que tú me vas a perdonar. Tenemos que creer en la palabra de Dios y no estar inventando cosas para buscar el perdón de Dios o la justificación.
porque ya la Biblia nos dijo cómo nosotros somos justificados y cómo nosotros somos perdonados. Entonces, si seguimos con Daniel, nos vamos al capítulo 9 del libro de Daniel. Aquí ya Daniel hace una oración que está escrita. Amén. En el verso 1 vamos a leer. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y en ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Fíjense bien, mis hermanos, la confianza que tenía este hombre a la palabra de Dios, porque escuchó que Jeremías había profetizado que Israel iba a durar 70 años en cautiverio y que a los 70 años iban a ser liberados. Y sin embargo, la liberación de Israel fue una liberación sorprendente. No fue inmediata, fueron en 3 ciclos que fueron libertados, pero lo que llama la atención de Daniel es cómo este hombre creía fielmente. Y cuando vio que el número de los 70 años se estaban cumpliendo, lo primero que hizo fue que se tiró en ayuno y en ruego, en silicio, y no me acuerdo otra cosa que dijo. Pero se tiró porque estaba creyendo fielmente que lo que estaba diciendo se estaba a punto de cumplir. Entonces, mis hermanos, uno tiene que creer fielmente a lo que dice la palabra. Si seguimos leyendo en el verso 4, dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, escuchen esto, mis hermanos, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman, que guardan y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Primeramente, vemos que Daniel lo primero que hace es exaltar el nombre de Dios. Él empieza exaltando, dando a entender que Dios es un Dios temible, pero que a la vez es un Dios misericordioso y un Dios que es fiel, que cumple el pacto que había establecido. Y posteriormente a eso empieza a confesar los pecados de él o de su pueblo. Fíjense que está hablando en plural. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Y a mí me llama la atención algo. Fíjense bien que Daniel no se está excluyendo. Daniel se está incluyendo en el paquete de los rebeldes, por decirlo así. Pero si buscamos el relato bíblico de Daniel, Daniel era un hombre íntegro delante de Dios. La Biblia dice en el capítulo 1, verso 10 más o menos por ahí, que él se propuso en su corazón el no contaminarse con la comida del rey. Y uno dirá, bueno, ¿cómo así contaminarse con la comida del rey? Sabemos que la ley de Moisés prohibía varios tipos de comida. Entre ellos, no se podía comer animales prohibidos como el cerdos, insectos, cosas así. Animales muertos también que tengan más de 3 días. No se podían comer comida dedicada a los ídolos y a otros dioses. Sin embargo, sabemos que Babilonia era un pueblo muy pagano que tenía muchos dioses. Y las comidas que ellos hacían, entre ellas incluían los animales que eran prohibidos por la ley de Moisés, y la comida que hacían al banquete del rey eran comidas que eran dedicadas a esos dioses paganos. Entonces, Daniel se propuso en su corazón el no querer contaminarse con todas esas comidas que le ofrecían a ellos. Sin embargo, también vemos otra cosa. Daniel duró aproximadamente 80 años bajo el cautiverio babilónico.
él vivió los 70 años de cautiverio y en todo ese tiempo se mantuvo siempre íntegro delante de Dios. Fue de muy joven, porque cuando leemos el relato de cómo Nabucodonosor eligió a la persona, especifica hombre, príncipe, qué sé yo qué, y entre ellos menciona que eran jóvenes. Entonces, Daniel desde muy joven estuvo bajo el cautiverio babilónico hasta su exilio. Y sin embargo, en todo ese tiempo, Daniel se mantuvo siempre fiel y no se contaminó con las comidas del rey. Y lo grande es que también, por amor a Dios, él se puso en riesgo varias veces de su vida. Porque sabiendo que pusieron un edicto de que cualquiera que orare a otro Dios que no sea la estatua de Nabucodonosor, cualquiera que no se postrase delante de esa estatua, iba a ser ejecutado, iba a ser echado al foso de los leones. Y sin embargo, por la integridad que tenía Daniel con Dios, prefirió ser echado a los leones antes que adorar a otro Dios, que no fuera el Dios de Israel. Entonces, es interesante ver cómo Daniel, siendo un hombre tan íntegro delante de Dios, él se incluye entre el paquete de los que eran pecadores, entre el paquete de los rebeldes, porque él sabía que también él había fallado delante de Dios. Él no era un hombre perfecto, era un hombre justo, porque confiaba plenamente en Dios, pero también era un hombre pecador. Pero lo interesante de esto es que Daniel no está buscando solamente la santificación personal, sino también la santificación congregacional, o en este caso la santificación de toda la nación. Por eso él se presenta en los ruegos, no clamando por sí mismo, sino clamando por toda la nación. Hemos pecado, hemos sido rebeldes, contra ti nos hemos rebelado, no les hemos hecho caso a tus santos profetas. Él siempre se incluye. Y eso me enseñó una cosa, mis hermanos. Nosotros, como miembros de la iglesia, ya sea que tú seas el miembro más pequeño de esta iglesia o que tú seas el pastor de esta iglesia, tenemos que orar por los demás hermanos. No podemos querer procurar solamente la santificación de nosotros, sino también la santificación de todos los hermanos. Porque lo que queremos hacer es darle la gloria a Dios. Y pues una pregunta, ¿cómo Dios se lleva más gloria? Si solamente uno glorifica o si toda la congregación glorifica a Dios. Entonces, si toda la congregación glorifica a Dios, procuremos entonces que todos andemos en santidad. No procurar solamente mi santidad, sino también la del hermano. Que si un hermano lo veo medio apagado, déjame preguntarle, ¿qué te pasa, hermano? ¿Quieres que ore por ti? ¿Necesita ayuda? ¿Tú quieres confesar algo? ¿Estás luchando con algo? Busquen la manera de ayudar a un hermano. Y no procures solamente ser egoísta, de querer solamente buscar ser tú santo y dejar a los otros fuera. Y ese sentir lo pone el Señor. Porque mira cómo fue Pablo. Pablo, cuando Dios se le reveló, inmediatamente, ¿qué fue lo que pasó? Cogió el discipulado y una vez que cogió el discipulado, Dios lo apartó por medio del Espíritu Santo para que fuese por las naciones a predicar el Evangelio, para que también los demás hermanos lleguen a ser santos. Y oraba constantemente. En las cartas de Pablo vemos que casi siempre empieza mencionando que él siempre hace ruegos y oraciones por los hermanos para que su fe no caiga. Entonces, procuremos, mis hermanos, el que nosotros no seamos egoístas y busquemos también que los demás hermanos también vivan en santidad. Oremos los unos por los otros. Y para no seguir mucho con la oración, vámonos al verso 17 al 20, al 19, perdón. Amén. Miren cómo dice Daniel. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Fíjense que no dice por amor del pueblo, sino que por amor de sí mismo, en otras palabras. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiando en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdónanos, perdona
Presta oído, Señor, y hazlo. No tarde por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Fíjense bien, mis hermanos. Él está rogando ¿por qué? ¿Acaso está rogando porque el cautiverio le está dando muy duro a él? Y que le está pidiendo afloja este calvario que estamos viviendo, que no era fácil, mis hermanos, porque los babilónicos eran paganos y fácilmente mataban a una persona si no le gustaba. Con decirle que ellos crearon un horno solamente para quemar a quien no se postre delante de una estatua, ustedes se pueden imaginar lo duro que eran esas personas. Y sin embargo, a pesar de todo eso, vemos una cosa interesante. Y es que Daniel está orando al Señor, pero es por su santo nombre. Porque él sabe que los 70 años se están cumpliendo y él está diciendo, no tarde en cumplir lo que tú prometiste, de que a los 70 años íbamos a ser liberados de este cautiverio y que íbamos a volver a la tierra a donde tú nos estableciste. Entonces, es interesante ver la razón por la cual Daniel está orando. Él le dice, hazlo por amor al Señor. Hazlo por amor a ti mismo. Y como dice, porque no confiamos en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Mis hermanos, eso nos enseña una cosa. No podemos orarle a Dios confiando en que nosotros somos justos y que por ser justos, que la oración de nosotros llega delante del Señor. Nuestras oraciones llegan solamente por su misericordia. Y eso es algo que tenemos que tener claro. No es que yo he pecado mucho y ya Dios no me escucha por eso. Claro, el Espíritu Santo se enfría y tú puedes orar y sentir que Dios no te está escuchando. Pero si tus oraciones llegan delante de Dios, no es porque tú eres justo, sino porque la misericordia de Dios te ha alcanzado. Vámonos al siguiente, que es Jonás. Y lo vamos a dejar hasta ahí por cuestión de tiempo. Libro de Jonás, capítulo 2. Jonás. Después de Amós, de Abías, antes de Miqueas. Amén. Dice el verso 1 y 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Es interesante lo que Jonás dice. En mi angustia clamé a Jehová. Ahora la pregunta mía, ¿quién se buscó esa angustia? Fue él mismo que se la buscó. Porque Jonás, desde que Dios le dio un mandamiento, lo primero que hizo fue desobedecerlo. Dios le dijo, ve a Nínive, ¿y qué fue lo que hizo? Se fue al otro extremo. Y es interesante porque cuando tú miras el mapa geográficamente de Nínive y hacia la ciudad que él fue, la Nínive quedaba arriba y la ciudad que él fue para abajo. Entonces, Jonás descendió para abajo, se montó en una barca, en esa barca viene y se pone en lo más profundo del barco, y encima que se pone en lo más profundo del barco, después viene y lo echan en el mar para que quede más profundo aún todavía. O sea, que mientras lo que él tocara el suelo, él lo pasó por debajo, porque estaba por debajo del suelo, estaba en el mar. Y en su angustia, él clamó a Jehová. Pero yo quiero que nos fijemos en algo, cómo Jonás se estaba sintiendo en ese momento. Dice en el verso 3, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente de todas tus ondas, y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el ama. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí de los cimientos de los montes.
La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Fíjense una cosa, que Jonás estaba como era. Primeramente dice que estaba en su angustia y él sentía que Dios lo había desechado de delante de sus ojos. Pero a pesar de que él se sentía así por su pecado, él reconoce de que iba a ver su santo templo. O sea, en otras palabras, él estaba confiando en la misericordia de Dios. Entonces, mis hermanos, hay una cosa que me llama la atención. Jonás se lo buscó y eso todos lo sabemos. Pero a pesar de todo eso, Jonás viene y le dice a Dios, tú me rodeas, tus aguas me ahogaron. Él menciona varias cosas. Tú me echaste, tus aguas me están rodeando. Y está diciendo como que Dios lo está poniendo en esa situación. Entonces, hay una cosa interesante, mis hermanos. Si tú hoy en día estás en angustias, si tú hoy en día estás afligido, te sientes con problemas que te están cayendo en sobremanera, es posible que o sea porque te lo buscaste, o sea porque Dios te lo está poniendo. Pero sea una o la otra razón, ten la confianza de que Dios tiene el control. Y que a pesar de que tú te sientas que te estás ahogando, confía en que el Señor te va a sacar. Como dijo Jonás, mas yo veré tu santo templo. Entonces confiemos que aunque te estés ahogando, ora delante de Dios confiando de que Dios es que te va a sacar de ese lugar. Y como dice al final en el verso 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. O sea, que él reconoce que aunque él se metió en ese lío, aunque Dios fue que hizo que pasara por esa angustia, él reconocía que la salvación proviene de Dios. Entonces, mis hermanos, confiemos de que Dios te va a sacar del lugar que te ha puesto. Porque por más boca arriba que tú veas la situación, confía de que Dios tiene el control. A él nunca se le ha salido de las manos la cosa. Desde el principio ya sabía cómo iban a pasar todas las cosas. Y una persona que sabe cómo va a pasar todas las cosas es una persona que plenamente tiene el control en todo. Entonces, confiemos de que Dios es quien te va a sacar de esas angustias en las cuales nosotros estamos metidos. Amén. Y por causa del tiempo vamos a dejarlo ahí. Pero no sin antes decir por unas cuantas cosas por las cuales debemos orar. Por ejemplo, nosotros debemos de orar para pedirle a Dios que nos dé más sabiduría y discernimiento, como dice, y dirección, como dice Santiago capítulo 1, verso 5. También debemos de orar por perdón y por limpieza de pecado, como leímos en Primera de Juan capítulo 1, verso 9. También debemos de orar por fortaleza espiritual, como dice en Mateo 26, 41 y en Efesios 3 del 14, 19. También debemos de orar por nuestras necesidades diarias, como dice en Mateo 6, verso 11. También debemos de orar por sanidad y por ayuda en el sufrimiento, como dice en Santiago capítulo 5, verso 14 al 15. También tenemos que orar los unos por los demás, como leímos en Santiago 5, verso 16 y en Gálatas 6, verso 3. Y como dice, y también debemos de orar dando gracias a Dios, como dice en Colosenses capítulo 4, verso 16, me parece que es, y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, en todo lo que uno haga, tenemos que orar a Dios con el propósito de glorificar a Dios por medio de esa obra que Él va a hacer. No podemos hacerla por un beneficio egoísta. Recordemos, ya sea que uno coma o uno beba, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, glorifiquemos a Dios aún en nuestras oraciones. Amén.